Muy, pero muy buenos días. Una bella mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Estamos transmitiendo nuevamente el programa Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que pastorean los pastores Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. La iglesia nuestra se encuentra ubicada en calle España 914 del barrio Palumbo, acá en el departamento de Godoy Cruz. Desde ya le invitamos para mañana, 20-30 horas, vamos a tener nuestra reunión de estudio bíblico, alabanza y adoración, un lindo momento de los días miércoles a las 20:30. Y hoy vamos a comenzar, seguimos con el tema de la guerra espiritual, pero vamos a ver la fe en la guerra espiritual, el significado de la fe y todo lo que compone, ¿no es cierto?, el caminar con fe. Así que leemos el escrito que tenemos para el pan diario de antes de ayer, que dice: la fe no es un intenso esfuerzo por creer, eso es ansiedad, tratando de disfrazarse de fe. Hay un toque de humor en las palabras del apóstol Pablo cuando dice: saludo a Trifena y a Trifosa que trabajan con esfuerzo en el Señor. Romanos 16:12. Podría llamárselos el hermano esfuerzo y la hermana esfuerza. Cristianos sudorosos que trabajan con esfuerzo en el Señor. Se agotan, están bajo el evangelio del esfuerzo. Pero una noche dije al Señor: es mentira que no sirvió, que había pasado. Y empecé a ver las caras de aquellas que habían recibido la palabra, y pasaba una y otra, y así tuve como una hora y la oscuridad se disipó. Sentí claro en mi espíritu que el Señor me decía: yo sé cuando un hijo me ama, y a partir de ahora verás cómo me ocupo de ti, verás cada promesa que te han hecho, y podrás decir: Dios está con este hombre. Y a partir de ahí comenzaron a sucederme cosas que me han mostrado el cumplimiento de aquella palabra que dice: cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Hay momentos donde las fuerzas se agotan. La oración decimos: Padre, gracias por estar siempre presente en cada momento de mi vida, cada sombra, cada lucha, cada victoria, ahí estás tú. El esfuerzo. Muchas veces nosotros perdemos la óptica, perdemos la visión de qué es la fe, ¿no? En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, tenemos una definición que nos da ahí el escritor de Hebreos, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Ahora, cuando uno se esfuerza por creer, hace mucho esfuerzo por creer, estamos más en la ansiedad que en la fe. Y usted me dirá: pero que no hay que esforzarse. Sí, la palabra dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero nunca dice que deje de mirar a quien debo mirar. Tenemos ahí también, en ese mismo libro de los Hebreos, que nos dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
Y tenemos tantas enseñanzas en la Escritura que las vamos a ir viendo a través de un estudio que va a acompañar a este estudio de la guerra espiritual. Es un estudio que escribí hace algunos años que lleva por título Activando nuestra fe. De ahí vamos a ir sacando material de cómo poner en acción la fe que nos ha sido dada, porque todos hemos recibido fe. Todo hijo de Dios, cuando tiene su encuentro con el Señor, lo primero que aparece como don espiritual es la fe. Dios le da a todos sus hijos una medida de fe. No dice cómo es la medida, de qué tamaño tiene. Jesús la describe en algún momento que la fe es como un grano de mostaza. Si en alguna oportunidad usted tiene un grano de mostaza en su mano, va a ver que parece la cabecita de un alfiler. Así de grande es el grano de mostaza. Pero ahí está escondido un tremendo secreto de enseñanza que da Jesús. Porque usted cuando tiene una semilla en la mano, cualquiera sea la semilla de cualquier árbol, usted puede tener en su mano una semilla, puede tener una planta, un conjunto de plantas o un bosque, o varios bosques, que pueden surgir de una semilla. Entonces la dimensión de la semilla no la podemos medirnos. Yo no puedo decir, este hermano tiene más fe que aquel otro hermano y este tiene más fe que el otro, no. Lo que sucede es el uso que le damos a la fe, lo que determina la acción de esa fe. Por eso, no es un intenso esfuerzo por creer, porque eso se transforma en ansiedad. Por eso, cuando dice el apóstol Pablo acá, que parece un trabalenguas, saluda a Trifena y a Trifosa que trabajan con esfuerzo en el Señor. Y podríamos llamar al hermano esfuerzo y a la hermana esfuerzo cristiano sudoroso, que trabaja con esfuerzo en el Señor, se agotan, están bajo el evangelio del esfuerzo. Ahora, una noche yo le dije al Señor, después de haber estado muy enojado, tuvo un principio de ACV. Por muchos motivos, muchas razones, se puede producir un ACV. ¿Qué caso mío, no es cierto? Fue una isquemia en el cerebro, un infarto cerebral, por eso es ACV, accidente cerebrovascular. A algunos le dan una dimensión, a otros le dan otra. Los resultados nunca son los mismos. Hay personas que tienen este tipo de episodio que es muy severo y lo daña mucho. Hay personas que son dañadas por esta enfermedad, por este problema, y no salen nunca del problema. No fue mi caso, por gracia y misericordia de Dios. Pero hubo un momento, cuando tomo conciencia de lo que me había ocurrido, era tal el enojo que tenía, ¿no?, que lo primero que esgrimí en mi oración fue todos los años de servicio. Señor, te he servido tantos años, justo ahora que la iglesia que estaba ministrando, una de esas iglesias, estaba floreciendo tan bonito, que parecía que todo el esfuerzo, el trabajo que había hecho estaba ahí, ¿no? ¡Pum! Aparece esto y me paró de golpe. Entonces, yo lo primero que sentí fue
desamparo. Parecía que se me había ido la fe. Se fue la fe. No se había ido nada la fe. Estaba empezando otro proceso de vida maravilloso. Y empecé a ver, primero, quietud, ¿no? Muchas horas acostado sin poderme levantar, paralizado todo un lado del cuerpo. Mi esposa me tenía que higienizar hasta de las necesidades básicas, ¿no? Como ir de cuerpo y todas esas cosas. Me tenía que higienizar mi esposa porque yo no lo podía hacer. Estaba en una situación de aún sentirme avergonzado. Por eso yo entiendo muchas veces y comprendo, y más ahora que nunca, cuánto valor tiene todo lo que una persona hace cuando sirve al Señor, aun cuando lo hace con esfuerzo y sin tanta fe, sin tanto uso de la fe. No es que no tiene fe, no usa la fe. Pero a medida que fue avanzando el proceso de sanidad, empecé a descubrir otras cosas. Entonces una noche orando, sentí claramente, ¿no?, que estuve en un momento de oscuridad, y tuve una hora de oscuridad profunda, pero al ir a la oración empezó a disiparse esa oscuridad. Y sentí claro en el Espíritu que el Señor me decía, yo sé cuando un hijo me ama. O sea, no le podemos contar al Señor si lo amamos o no lo amamos, Él lo sabe. ¿Cuánto te amo? No sé la medida, porque así como la fe no la podemos medir por medidas, el amor tampoco. El amor se siente o no se siente, se vive o no se vive, se experimenta o no se experimenta. El que ama a Dios profundamente. Yo conozco muchísimas personas que hoy no están congregándose en ninguna iglesia, por distintos motivos, porque interpretaron mal las cosas, porque fueron dañados, porque los maltrataron, porque los trataron demasiado bien y después se sintieron ofendidos por pequeñas cosas. Tantas motivaciones hay por las cuales cortaron el vínculo con el cuerpo de Cristo. Pero no dejaron de amar al Señor. Viven anhelando el estar, viven anhelando el participar, viven anhelando el ser. Quizás han mal aprendido cosas. Entonces, estos estudios que vamos a hacer de la fe es un aporte que podemos hacer desde aquí, desde este servicio que es este estudio de la guerra espiritual, de acomodarnos en el uso de la fe y también entender dónde somos tentados para usar mal la fe. Pues tenemos un enemigo. Por eso este espacio es de guerra espiritual. Tenemos un enemigo. Entonces, vamos encontrando esas fortalezas. Entonces, yo sentí en ese momento de la oración que el Señor me decía, bueno, yo voy a disipar esta oscuridad. Porque yo sé cuando un hijo me ama. Pero ahora déjame a mí.
O sea, después de tantos años de estar sirviendo al Señor, desde el año 1979 a la fecha, me encontré en el estado del discípulo que tiene que dejarse enseñar, dejarse ayudar. Entonces entendí que el Señor me decía, bueno, ahora vas a ver cómo yo me ocupo de ti, de vos, y cómo te voy a cumplir las promesas. Muchas promesas. El domingo, yo no creo en las casualidades, creo en la causalidad que produce el Espíritu Santo. El pastor Pablo hablaba de este mismo tema, haciendo el estudio del libro de Deuteronomio, sale con este tema de las promesas que no vamos a alcanzar a ver nosotros. Pero le pasó a Abraham, le pasó a Isaac, le pasó a Moisés. Moisés, nos enseñaba el pastor el otro día, con esta tremenda misión que tuvo, que llegó a un nivel de amistad con Dios, que pudo en algún momento hasta decirle a Dios, pará, no maté a la gente porque van a decir los pueblos por ahí que sacaste a un pueblo al desierto para matarlo, para castigarlo. Como diciendo, tenés cuidado que ese no es tu carácter. Y ver, ¿no?, la respuesta del Señor de que dice, bueno, echa para atrás en la decisión de destruirlos a todos. Habían ofendido fuerte al Señor. Pero llegó un momento que Moisés lo representa mal en el carácter a su Señor, porque él era un representante del Señor. Y el Señor no estaba enojado con el pueblo, quizás estaba pasándolo por situaciones de pruebas, ¿no es cierto?, para que el pueblo aprendiese a encontrarse con él y a reconocerlo, pero no estaba enojado. Y el Señor le había dicho a Moisés que le hablara a la piedra que iba a salir agua, y Moisés, enojadísimo, le pega a la piedra, ¿no es cierto?, y pega un enojo ahí, un berrinche. Y ese enojo representó mal el carácter de Dios. Él era un representante de Dios. Le costó que el Señor le dijera, bueno, ahora por causa de esto vos no vas a poder entrar a la tierra prometida. Y le permitió verla de lejos. Entonces el pastor Pablo nos enseñaba esto maravilloso, de que muchas veces alcanzamos a ver nuestras promesas de lejos. Pero mientras tanto se van cumpliendo aquellas otras que tenemos a mano que Dios nos ha prometido. Entonces, en el uso de la fe, vamos encontrando precisamente este tipo de enseñanzas que nos van ayudando a tener dominio propio, que nos van ayudando a descubrir los niveles de paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, está dentro de ese grupo que menciona, ¿no es cierto?, el fruto del Espíritu Santo, la paciencia es una de ellas, que la paciencia no es otra cosa que fe, nutrida de una esperanza viva que se traslada en el tiempo. Y para alcanzar esos niveles de fe, necesitamos haber pasado situaciones en donde hemos tenido que vencer. Porque somos más que vencedores, decimos, ¿no? Como si nos dieran algo gratuito y no vamos a luchar más, no, al contrario. Dice, somos más que vencedores porque tenemos herramientas para luchar y para vencer. Si no hay guerra, no hay victoria.
Si no hay a quien enfrentar y vencer, ¿a quién vamos a vencer? Entonces la guerra espiritual y la fe en la guerra espiritual la vamos a ir descubriendo desde este ámbito. Por eso, una de las primeras cosas que descubre el apóstol Pablo y que lo enseña de esta manera, dice, cuando soy débil, soy fuerte. Yo lo miro de esta otra manera. Cuando el ego va menguando, el ego mengua, y dejo que el espíritu crezca, ¿qué espíritu? El Espíritu Santo. Se desarrolle el beneficio del Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Cuando dejamos que eso suceda, estamos entrando en un conocimiento de la fe que nos va a llevar a unas cosas más hermosas obtenidas en la fe, sin ser trifoso o trifosa. Esforzados. No, el esfuerzo lo hace el Señor y nosotros somos testigos de eso. Por eso es que cuando el Señor dice en los Hechos de los Apóstoles, a través de la enseñanza de los apóstoles, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El mucho esfuerzo, este esfuerzo de la ansiedad, nos quiere a nosotros por protagonistas y a Dios acompañándonos en el proceso. Y la cosa es al revés. El protagonista es Él y nosotros somos testigos de su poder, primero en nosotros y después en todos aquellos que escuchan o ven nuestras vidas y que nos empezamos a transformar, como dice el apóstol Pablo, en cartas abiertas vencedoras, donde los demás quieren leer en nosotros ¿qué? El descubrir la persona de Jesucristo, que se va formando en nosotros por obra del Espíritu Santo, en una nueva creación, lavado por su sangre, puesto en esa condición por causa de sus sacrificios, su muerte y resurrección. Ahí estamos haciendo un uso de la fe, que es el que proponemos en estos estudios ir descubriendo. ¿Es fácil? Y a unos les es más fácil, a otros no. A unos les cae la ficha primero, a otros después. Todo depende de aquel propósito que Dios tenga personalmente con cada uno de sus hijos, porque Él tiene un propósito eterno, pero tiene un propósito personal con cada hijo, una herencia para cada hijo. Su herencia es su herencia, la mía es mía. Yo tengo que dar por gracia lo que recibo de esa herencia. Usted debe dar por gracia lo que recibe de su herencia, no de la mía, de la suya. Estas cositas vamos a ir descubriendo con estos estudios, de ir activando la fe de una manera que nos ayude a seguir avanzando en el camino. ¿Vamos a aprender todo? No, porque el todo lo vamos a aprender, lo vamos a terminar de aprender el día que nos sentemos en la mesa de las bodas del Cordero. Ahí estará terminada la tarea. Mientras tanto, vamos hacia allá. Es tiempo de bendecir. Nos vamos a estar viendo con este tema varios días, así que apronte ahí la batería y déjese ayudar, déjese amar. Y todo lo que reciba de ese amor, anímese a darlo. Esto es principio de fe poderosísimo. Es tiempo de bendecir. Recuerde, el miércoles, 20-30 horas, calle España 914, Iglesia Portadores de Esperanza. Vamos a estar ahí
con nuestro estudio bíblico llevado adelante por el pastor Pablo y un hermoso momento de adoración, de alabanza. Les esperamos.